Pregunta. Hay muchos protestantes que nos dicen que la Biblia prohíbe que los sacerdotes se queden célibes. Ellos me dicen que la Biblia enseña que deben de ser casados. Que si no se casan y no tienen familia, entonces no es posible que ellos nos orienten y por eso tienen problemas. ¿Cómo podría contestarles con la Biblia sobre todo eso? Respuesta. Hay protestantes y católicos despistados que dicen eso porque no conocen la Biblia. Esa idea es fruto del desconocimiento de la Biblia de muchos protestantes y de católicos ignorantes. 1. La Biblia no dice que se casen, sino que hayan sido casados una sola vez. Cuando los hermanos separados afirman que la Biblia dice que los sacerdotes deben de ser casados es totalmente falso. Si leemos atentamente los pasajes bíblicos que hablan de eso, notaremos que no dice que se casen, sino algo diferente. El candidato debe ser intachable, casado una sola vez. Timoteo 1,6 Es necesario que el obispo sea intachable, casado una sola vez, sobrio, sensato. 1 Timoteo 3,2 Los diáconos, sean casados una sola vez y eduquen bien a sus hijos. 1 Timoteo 3,12. Como tú mismo te habrás dado cuenta, en las 3 citas bíblicas se repiten las palabras una sola vez. Tendríamos que preguntarnos por qué les dice que solamente una vez, si se supone que todo cristiano solamente se puede casar una vez. ¿Acaso los obispos eran casados una vez y los que no lo eran podían tener varias esposas? Por supuesto que no. La razón por lo que dice eso es que cuando en aquellos tiempos se convertían a Jesucristo, muchas de las personas antes habían tenido varias mujeres e hijos. Al aceptar el Evangelio no podían continuar en esa situación. Tenían que tener una sola esposa y cuidar de sus hijos. Es por eso que cuando en la Biblia se dice casados una sola vez es para resaltar que si querían ser diáconos, presbíteros u obispos no podían serlo si antes de ser cristianos habían tenido varias esposas e hijos con ellas. En cambio, al estar casado una sola vez no habría el problema del cuidado y atención más que de su esposa e hijos. Es decir, no dice que se case, sino que antes de ser cristianos que hayan sido casados una sola vez. Algo similar sucede hoy en día cuando un pastor protestante casado se convierte al catolicismo. En este caso se le permite que sea sacerdote y siga casado, pues eso fue antes de su conversión y ordenación. Los ministros anglicanos, episcopales, y ciertos luteranos ya casados que se han convertido al catolicismo o quieren hacerlo y hacerse sacerdotes católicos reciben el permiso de acceder al ministerio del orden sagrado porque sus matrimonios ocurrieron antes de su ordenación como clérigos católicos. Al parecer muchas sectas entienden la Biblia a su modo, sin leer con atención la palabra de Dios. 2. San Pablo no se casó por amor al reino. Un ejemplo mostrando que la Biblia no prohíbe el quedarse célibe o soltero por amor a Dios, nos lo da San Pablo. En efecto, él, que fue uno de los grandes evangelizadores y del cual conservamos varias cartas en la Biblia, no se casó. Y no tuvo ningún problema de sexualidad como algunos hoy en día lo andan diciendo acerca de los que se quedan célibes. Y qué increíble es que muchos hermanos separados no mencionen esto. Pues está muy claro en todas las Biblias. Veámoslo. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas. Bien les está quedarse como yo. 1 Corintios 7, 9. Los sacerdotes, obispos, religiosos siguen precisamente el ejemplo de San Pablo que por amor a Jesucristo permanecen sin casarse. Un error muy común entre los protestantes es que cuando leen el capítulo 4 de la carta a Timoteo dicen, ya ves. El prohibir casarse es doctrina diabólica. Esto es falso, porque allí de lo que se está hablando no es del celibato. Allí se está hablando de doctrinas que existían en aquel tiempo en la que algunos grupos, como los maniqueos, pensaban que todo lo relacionado con el cuerpo era malo. Por eso para ellos era malo el casarse. Es una condenación hacia esos grupos y su doctrina. En cambio, San Pablo habla de no casarse no porque sea algo malo, sino porque es una opción de amor a Dios.
Además, ¿por qué entre las sectas no hay personas que se queden solteras por amor a Dios si es algo muy claro en la Biblia? 3 Corintios y el capítulo sobre el celibato. No solamente San Pablo se quedó sin casarse, sino que en una de sus cartas, la primera a los Corintios, se expresa amplia y bellamente sobre eso y lo recomienda como una forma de mayor entrega a nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión viajaba un sacerdote por barco y en cierto momento se acercó un pastor protestante y le dijo que si él era un sacerdote católico, quería decirle que él debía de casarse, que estaba mal si no lo hacía y que en qué parte de la Biblia se hablaba de no casarse. El sacerdote solamente se limitó a decirle: lee el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios y luego platicamos. Comenta que continuó el viaje y el pastor nunca regresó. Como se dice en México, no regresó, ni por el cambio. Algunos de los versos principales son 1 Corintios 7, 10 en cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, 11 más en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. 25 Acerca de la virginidad no tengo mandato del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien, por la misericordia de Dios, es digno de crédito. 26 Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, quedarse el hombre así. 27 ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a mujer? No la busques. 32 El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. 33 En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 38 Por tanto, el que se casa con su novia, hace bien. Y el que no se casa, mejor. Con razón el pastor protestante ya nunca regresó a preguntar de nuevo sobre el tema del celibato. Esto es para ganar el ratingo público a la competencia. Así que si hay alguien que en realidad desea conocer la verdad, es mejor que se ponga a leer la Biblia. El celibato tiene un fundamento bíblico y es una de las grandes bendiciones que Jesucristo dejó y San Pablo vivió. 5 El celibato es opcional. Mateo 19, 12 Hay algunos que con bastante ignorancia dicen que porque la Iglesia Católica obliga a ser célibe. Falso. Si alguien no quiere serlo, que no se meta al sacerdocio, se case y punto. Cualquiera que conozca un poco de la Iglesia sabe que es tan opcional que durante años y años se preparan en un seminario y tienen demasiado tiempo para pensarlo y decidir. Si algunos siendo sacerdotes se salieron, se casaron y dicen que eso es lo bueno, son sinvergüenzas que no fueron capaces de sostener su propia palabra. Alguien podría objetar que eso lo hace obligatorio pues cambió de opinión y ahora se quiere casar. Yo le respondo a quien piensa así que el casado hace lo mismo. Si eres casado e hiciste un compromiso de permanecer con tu esposa para toda la vida, igual debes de cumplir a esa promesa y nadie te obliga sino tu misma promesa que le hiciste a Dios, igual que como se hace en el celibato. Así que mi querido hermano, no te dejes confundir por cuentos de conductoras y falacias bíblicas de algunos otros. 6. En la Iglesia Católica en Oriente hay casados y solteros. Esto es algo que hay que saber. En la Iglesia Católica desde el principio hubo ministros solteros y casados. Al mismo tiempo, desde el principio se fue valorando en alto grado a la persona que se quedaba soltera o célibe por amor al reino. Al pasar los siglos, en la Iglesia Católica de rito latino, España, Italia, Francia, América, se fue quedando el celibato como una norma eclesiástica para todos los candidatos. En cambio, en la Iglesia Católica en Oriente, Rusia, Grecia, Constantinopla, siguieron ambos, solteros y también casados, pero la regla común era que los obispos tenían que permanecer célibes. Todo esto es debido a que el celibato sacerdotal no es una ley de carácter obligatorio para toda la Iglesia, sino más bien es una disciplina eclesiástica que surge de cumplir el consejo del apóstol Pablo y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. 7. El celibato es un consejo evangélico que Jesucristo vivió y dejó. Los sacerdotes libremente deciden vivirlo.
Sin duda que hay muchos hermanos de sectas religiosas que no están leyendo la Sagrada Escritura con atención, pues en la palabra de Dios encontramos al mismo Jesucristo hablando sobre el valor e importancia de permanecer célibe. Estaba un día hablando Jesús con sus discípulos acerca del divorcio y el matrimonio. Les decía que no estaba permitido el divorcio y que Moisés lo había permitido por la dureza de corazón. Entonces los discípulos dicen: mejor es no casarse. Es en ese momento cuando Jesús dejará uno de los grandes tesoros de la vida espiritual y pastoral de la Iglesia. Les dice: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay unos que nacieron así del seno materno, y hay otros que no se casan por amor al reino de los cielos. Que entienda el que pueda. Mateo 19, 11, 12 es un don que hay que recibir y hay que entender. Al parecer, en las sectas, ni lo reciben, ni lo entienden. Bendito sea Dios que en la Iglesia Católica hay quienes reciben ese don y lo entienden. Gracias a su vida espiritual, a su preparación y a su experiencia de tratar a cientos de familias, ellos pueden orientarnos en nuestra vida familiar. Ay de lo del cuento de que Jesús fue casado con María Magdalena es un buen chiste para el Día de los Inocentes basado en novelas. Nosotros preferimos 1000 veces mejor la Biblia. Cuando San Pablo habla de que algunos prohíben casarse y eso es doctrina de demonios, está refiriéndose a los maniqueos, que era una secta de aquellos tiempos que consideraban el matrimonio como algo malo. Nosotros en cambio decimos que es una bendición. Si alguien quiere confirmar esto, basta leer cualquier libro de historia universal o enciclopedia.